En esta plática nos vamos a enfocar principalmente en los filamentos de actina. Bueno, los filamentos de actina los podemos encontrar en dos tipos, ¿no? La actina globular o G-actina, que está en forma monomérica y que tiene un sitio de unión ATP que le permite trimerizarse y formar ese filamento, que se denomina actina filamentosa o F-actina. Lo que origina que se tenga un extremo positivo y un extremo negativo o extremo menos, ¿no? El extremo positivo va a tener esos actina globular, ATP, mientras que cuando se hace el intercambio ATP-ADP, se va convirtiendo, digamos, o va formando parte del extremo menos. ¿Sí? Estos filamentos son muy importantes, ya que permiten que otras moléculas se anclen a estos filamentos, como pueden ser las miosinas. Las miosinas pueden permitir que se genere el acarreamiento de diferentes vesículas o sirvan como andamiaje para otras proteínas. Y eso es muy importante debido a que de eso se trata, conocer los mecanismos celulares de la inmunidad y cómo están regulados diferentes proteínas o diferentes moléculas, ¿sí? En este caso vamos a ver cuatro mecanismos, bueno, cuatro funciones de los leucocitos que son presentes en el sistema inmune, que son las NET, o las trampas extracelulares de neutrófilos, la fagocitosis, la migración y el spreading celular. ¿Sí? Bueno, iniciaremos con las NET. ¿Qué son las NET? Bueno, las NET es una red que está compuesta principalmente de cromatina descondensada y que sirve de andamiaje para granos citolíticos o azurófilos. En esta imagen podemos ver en verde las diferentes microvesículas que pueden tener enzimas como elastasas, mieloperoxidasas. Y en azul podemos ver esa cromatina. Vemos esa cromatina descondensada que forma una red que puede servir como andamiaje, ¿no? Y sirve para capturar o eliminar virus o bacterias o diferentes patógenos. Y es muy importante esta imagen porque nos indica, bueno, que no solamente se tiene que tener la cromatina descondensada, sino que en esas cromatinas descondensadas se tienen que tener los diferentes granos citolíticos para eliminarlo. Si tú solamente tienes la cromatina descondensada y no se observa, digamos, ningún gránulo citolítico, posiblemente no sea una NET, ¿no? O sea, muerte celular. Tiene dos tipos de netosis, una lítica y no lítica. La netosis lítica ocurre principalmente con un desensamblaje de la envoltura nuclear, una deslobulación nuclear, una despolarización y una descondensación de la cromatina. Posteriormente ocurre una ruptura de la membrana plasmática y la liberación de NET. Y también ocurre una netosis no lítica, que está caracterizada por la desgranulación, expulsión de la cromatina nuclear y esto, digamos, no es lítico porque todavía el neutrófilo queda en un estado semivivo para fagocitar. Estos dos mecanismos, aunque sea lítico o no lítico, le llevan una secuencia regulada por un mecanismo celular. Un principal mecanismo celular es que el primer paso es el ensamblaje del citoesqueleto de actina. En las primeras imágenes podemos ver que vemos una actina filamentosa, pero con el paso del tiempo esta actina se va defragmentando o se va haciendo más laxa. Posteriormente, de que se haga la actina filamentosa más laxa, ocurre una formación de microvesículas. Esta formación de microvesículas va a originar que se vayan a la periferia de la célula. Posteriormente, ocurre una defragmentación de la bimentina. La bimentina es un filamento intermedio y existe cierta correlación en que se formen las microvesículas y esas se vayan a la periferia de la célula y esa defragmentación de este filamento intermedio. Posteriormente de que se defragmenta la bimentina, ocurre la expulsión de microvesículas. En este caso vemos en esta fotografía un contraste de fases y se eliminan, digamos, se expulsan diferentes gránulos que pueden tener enzimas como lactasas, lactoferrina o diferentes integrinas, ¿sí? Que son muy importantes para la formación de esas estructuras. Casi inmediatamente de que se liberan estas microvesículas, se defragmenta la melanina, es la destrucción de la envoltura nuclear, se segrega la cromatina, después hay una permeabilidad de la membrana y una liberación de la cromatina para formar esta red
que permite formar andamiaje para microvesículas que fueron expulsadas, como son la estasa y la lactoferrina. Cuando se estimula un neutrófilo, principalmente con PMA más ionomicina, se ha descrito que se pueden liberar 24 diferentes proteínas, ¿no? Encontramos mieloperoxidasas, lestasas, deniasas, ¿no? Sin embargo, depende del estímulo. Se ha descrito, por ejemplo, cuando se estimula a esos neutrófilos con salmonela o con diferentes hongos, se pueden liberar hasta 37 diferentes proteínas. Esto nos habla de que existe los neutrófilos pueden tener, digamos, una acción dependiente del estímulo. Y eso es muy importante porque nos puede hablar que hay una preprogramación de la liberación de diferentes gránulos. Y son importantísimos a las diferentes respuestas de la inmunidad innata. Pero ¿cómo funciona este mecanismo? Bueno, aquí es un ejemplo. Cuando ocurre, digamos, un estímulo, o en este caso lo ejemplifican con una oxidación disociativa, esta actúa sobre la surosoma. Bueno, la surosoma es esa estructura compuesta por mieloperoxidasa, elastasas, granos citolíticos y azurófilos. Cuando ocurre esta interacción o este estímulo, afecta a la surosoma, ocasionando que se libere la elastasa, el grano citolítico y el grano azurófilo. Estas proteínas se van a unir a lactina filamentosa, y va a ocurrir una degradación o un desmembramiento de lactina. Como vimos que era el primer paso en las diapositivas anteriores, vimos que hay una defragmentación de lactina y va a ocurrir lo que habíamos visto, ¿no? Se degrada, se relaja lactina, se forman las microvesículas, se defragmenta la bimentina y se expulsan las microvesículas. Pero importantemente, estas enzimas, una vez que degradan o hacen más la lactina, permiten de destruir la lámina nuclear y permitir la defragmentación del núcleo, y esto va a permitir que se forme digamos, la red que va a permitir que servirá de andamiaje para diferentes enzimas. Entonces, como vemos, existe un mecanismo celular importante para ver cómo se forman estas NETs, y no solamente, digamos, poner el estímulo y ver que se desfragmente el DNA, ¿no? Se desfragmente la cromatina, sino que está involucrada principalmente los filamentos de actina para permitir que las diferentes microvesículas se vayan a la periferia de la célula. Pero no todo es bueno, ¿no? La formación de NET nos sirve para eliminar virus o bacterias, ¿no? Pero una alta formación de NET puede provocar diferentes patologías. La patología, digamos, más vista es que una alta formación de NET puede provocar una vasoclusión, o sea, provocar una trombosis, es decir, un tapón que no permite el paso de eritrocitos o plaquetas. Asimismo, una alta formación de NET puede provocar que, como es una red, pueda capturar células tumorales y encapsularlas. Y esto va a permitir que esta célula tumoral crezca su tamaño, prolifere y puede provocar metástasis. También se ha visto que puede provocar daño celular. ¿Por qué? Porque como es una red de cromatina, a veces puede provocar que las uniones entre célula a célula no se llevan a cabo correctamente. Entonces, digamos, la cicatrización o el reparamiento celular pues es afectado, ¿no? Y obviamente va a provocar una hiperinflamación. ¿Por qué? Porque como existe una alta formación del NET y los granos citolíticos o citotóxicos van a permitir, digamos, que se capturen macrófagos y estén liberando citocinas. Entonces, hay que tener siempre una homeostasis en la formación del NET con la salud del organismo. Pero no solamente los neutrófilos pueden secretar trampas extracelulares, ¿no? Existen otras células del sistema inmuninato, como pueden ser los macrófagos, que ellos forman METs, basófilos, también pueden con mastocitos, o células mononucleares. Todas estas pueden formar esas trampas extracelulares. Por eso mucha gente lo llama NETs-like, u otra gente lo nombra de acuerdo como METs o MESET, ¿sí? Entonces, este mecanismo de trampas extracelulares se conserva todas las etapas, ¿no? La fragmentación de la actina, la formación de microvesículas. Pero ese es un mecanismo altamente conservado de la inmunidad innata.
Sin embargo, también encontramos otro mecanismo como puede ser la fagocitosis. Bueno, la fagocitosis, todos lo conocen como es un proceso elegante y complejo que sirve para eliminar bacterias y virus y además sirve para mantener la homeostasis del organismo. En esa imagen podemos ver que, por ejemplo, la membrana plasmática está marcada con un colorante que se llama PKH26 y se tiene salmonela marcada con GFP. Y vemos cómo esta salmonela es endocitada o fagocitada por el macrófago, ¿sí? Entonces vemos cómo esto es un mecanismo muy elegante y altamente regulado. La fagocitosis, bueno, todos lo conocemos, que fue primeramente descrita por Merchikov en Estrellas de Mar. Pero una cosa importante de la fagocitosis es que también no solamente puede eliminar bacterias o virus o diferentes patógenos, también puede eliminar células apoptóticas. Una célula apoptótica, por ejemplo, puede liberar diferentes señales, por ejemplo, ATP extracelular es una señal que indica que va a permitir, que es una célula que ya son apoptosis, ¿no? O diferentes citocinas o quimiosinas. Pero también una parte importante para conocer si una célula está apoptótica es el cambio de fosfolípidos. Por ejemplo, la expresión de fosfatidilcerina en la membrana plasmática, en la membrana externa de la membrana plasmática, es una señal de que las células están en apoptosis. Y esa señal se conocen como encuéntrame, ¿no? Entonces la célula o el fagocito va a decir, ok, ya detecté esa señal de encuéntrame, entonces se va a comer, ¿no? Una vez que la célula fagocítica, digamos, come a esa célula apoptótica, uno de los primeros pasos va a ser incrementar la expresión de los receptores que van a indicar que pueden detectar esas señales, por ejemplo, TIM1, TIM4 son receptores que reconocen fosfatidilcerina, o también los receptores que pueden reconocer ATP extracelular. Y también, digamos, esas moléculas que, digamos, se expresan abundantemente, van a permitir, digamos, capturar más células apoptóticas y liberar citocinas, o tal vez quimosinas. La fagocitosis se divide en 4 etapas: el reconocimiento de partículas, la activación de la maquinaria de señalización, la formación del fagosoma y el fagolisosoma. Bueno, una cosa muy importante que quiero aclarar es que siempre que hablamos de inmunología, cuando una célula internaliza un patógeno o una partícula, la denominamos fagocitosis. Sin embargo, esto no es tan cierto, ¿no? Porque dependiendo del tamaño, por ejemplo, en biología celular, dependiendo del tamaño de la partícula o el patógeno, es como se puede llamar. Por ejemplo, fagocitosis se puede llamar cuando una partícula, un patógeno es menor a 5 micras. Si, digamos, también un macrófago internaliza una partícula menor a 1 o 2 micras, se denomina micropinocitosis. Sin embargo, y contrariamente, cuando una partícula es mayor a 5 micras, se llama macropinocitosis, ¿sí? Pero inmunología, independientemente de qué tamaño de la partícula, se denomina fagocitosis, aunque es un término mal dicho. Pero es importante remarcar. ¿Cuáles son las células que pueden fagocitar? Bueno, tenemos la célula reina, que es el macrófago, que por su propio nombre lo dice, macrófago, puede fagocitar en gran cantidad. Sin embargo, otras células que pueden fagocitar son neutrófilos, monocitos, células dendríticas y mastocitos. También células B y células T, ¿sí? En la parte derecha les presento los diferentes ligandos para que una célula pueda ser fagocitada, y en la parte izquierda los diferentes receptores, ¿no? Tenemos en la parte derecha para bacteria, por ejemplo, lipopolisacárido, beta-1-glicano, y en la parte izquierda lectina o CD14. También, digamos, las diferentes bacterias o partículas pueden ser fagocitadas o opsonizadas, y con mayor facilidad pueden ser endocitadas o fagocitadas. Y como he dicho anterior, las células apoptóticas expresan fosfatidilcerina en su membrana externa y pueden ser reconocidas por TIM1, TIM4. Como verán, hay una amplia variedad de receptores ligandos para promover la fagocitosis. Pero, bueno, pues eso es muy general. Pero digamos, ¿cuál es el mecanismo de señalización de la fagocitosis? ¿No? Un mecanismo importante es cuando ocurre la interacción receptor-ligando, va a provocar una cascada de señalizaciones, principalmente fosforilaciones.
En ese ejemplo podemos ver que existe una partícula que interacciona con su receptor. Este va a provocar que se incremente la expresión de, digamos que se incremente, que la sinasa 6 se active, y este va a activar a una enzima que se llama PI3K. PI3K es una sinasa que va a fosforilar la posición 3 del inositol, permitiendo el cambio de PIP1 a PIP3. PIP3 es un fosfolípido súper importante porque es un fosfolípido donde se pueden anclar diferentes moléculas, por ejemplo, miosinas, que las miosinas son importantes porque pueden, digamos, desplazarse por los filamentos de actina, pueden generar la fuerza mecánica, pueden servir como andamiaje para otras proteínas, pero solamente se pueden unir al PIP3 ya que tienen un dominio pH. También el PIP3 es importante porque se pueden anclar diferentes GTPasas, y esas GTPasas, como pueden ser RAC o CC42, pueden actuar sobre complejos que se llaman SCAR o WAVE. Estos complejos SCAR o WAVE, o también WAS, perdón, pueden actuar sobre un complejo que se llama AR23. AR23 es un complejo compuesto por 7 subunidades que permite la ramificación de los filamentos de actina. Y es muy importante esta ramificación de los filamentos de actina, ya que va a permitir que cuando se active la maquinaria de señalización, se forme una copa fagocítica. Y esa copa fagocítica es el primer paso para la fagocitosis. Si hay deficiencias, por ejemplo, en esa copa fagocítica, es muy difícil que se fagocite un patógeno, una partícula, aunque no es imposible, ¿sí? No es un mecanismo, digamos, crucial, no es la molécula clave, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, por ejemplo, cuando está una partícula y empieza a ser fagocitada por esta copa fagocítica, vemos cómo se va cambiando el perfil de fosfolípidos de PIP2 a PIP3, y podemos ver cuando ya se internalizó la partícula, hay un perfil PIP3. Y esto es muy importante, porque solamente cuando se forma el endosoma o el fagosoma, es la que puede internalizarse en la célula. Si en cambio, si tiene restos de PIP, principalmente de PIP2, otras moléculas que regulan la fagocitosis no se pueden anclar, ¿sí? Y había mencionado principalmente también que la activación de los, digamos, de los fosfolípidos es importante. ¿Por qué? Porque se pueden anclar, digamos, diferentes GTPases. Pero no solamente estos GTPases van a actuar sobre el complejo AR23, sino pueden actuar sobre otras moléculas de señalización, como pueden ser las miosinas. Digamos, miosinas, hay muchos tipos, hay 18 clases de miosinas, hay más de 50 tipos. La más estudiada es la miosina de clase 2, no, la convencional, la que todos conocemos. Sin embargo, existen otras miosinas no clásicas que pueden servir para formar la copa fagocítica. Y para la formación de la copa fagocítica, ocupa que estén anclados a ese fosfolípido, PIP3. ¿Sí? ¿Qué pasa después de que se forma la copa fagocítica? Podemos ver principalmente que en el espacio extracelular se encuentra un pH de 7.4, y cuando se internaliza, cambia el pH. ¿Por qué? Porque hay una bomba de protones que van a meter una cantidad de hidrógenos, ¿sí? Pero, ¿cuál es lo relevante de esta formación de este fagosoma o endosoma? Pues muchos me dirán, no, pues la bomba de protones que mete hidrógenos para hacer más ácido el endosoma. Sin embargo, eso no es cierto. La molécula reguladora y clave para la fagocitosis es una GTPasa que se llama RAP5. RAP5 es una GTPasa que permite el intercambio GTP-GDP. Si no existe RAP5 en una persona o en una célula, no se puede llevar a cabo la fagocitosis, ¿sí? Porque RAP5 es muy importante porque permite el intercambio entre RAP5 y RAP7. Bueno, RAP5 se conoce como marcador de endosoma temprano, ¿sí? O sea, si tú quieres en un experimento analizar, quiero ver el endosoma temprano, o sea, en las primeras etapas ocupas medir RAP5. Y RAP5 es el regulador maestro de la fagocitosis, ¿sí? Cuando se van acidificando ese endosoma, porque se van anclando más bombas de hidrógeno, se ocurre el intercambio RAP5-RAP7. RAP7 se denomina la GTPasa de endosomas tardíos. Y RAP7 es muy importante porque va a permitir la unión con el lisosoma.
Una cosa que es importante señalar que existen dos isoformas de RAP7, RAP7A y RAP7B. RAP7A, digamos, es la que permite la unión con el lisosoma, y RAP7B es la que se va a Golgi. Y no puede haber una compensación. ¿Por qué? Porque la identidad entre RAP7A y RAP7B es alrededor del 50%. Entonces, cuando tú, digamos, mides la formación de endosomas tardíos, ocupas RAP7A, ¿sí? Y también es no es la molécula maestra para la fagocitosis, pero es muy importante porque sin RAP7 no se puede unir este fagosoma con el lisosoma y formar el fagolisosoma. La formación del fagosoma con el fagolisosoma va a provocar que se incremente en mayor cantidad la bomba de hidrógenos, mete más hidrógenos, y va a disminuir el pH a 4.5, y va a provocar que las diferentes enzimas, como las tasas, catepsinas, degradan a las partículas o virus, ¿sí? O los diferentes patógenos. Pero todo esto, esta señalización que estoy dando, todo es regulado por el filamento de actina, o diferentes proteínas como miosinas o los diferentes fosfolípidos de la membrana. ¿Por qué? Porque RAP5, que habíamos dicho que es el regulador maestro de la fagocitosis, ocupa ser movilizada a ese sitio. Si no es movilizada a ese endosoma, pues no ocurre nada. Entonces, es muy importante que, digamos, el citoesqueleto de actina o las miosinas transporten esta proteína, la anclen al endosoma, y este endosoma, digamos, este RAP5, al generar tanta fuerza, va a provocar que se traslade este endosoma al interior de la célula. Sin embargo, es muy importante señalar que todo este endosoma tiene que estar recubierto de PIP3. ¿Por qué? Porque se han realizado mutantes donde este endosoma está cubierto de PIP2, y bueno, RAP5 no se puede anclar y no se lleva a cabo la fagocitosis, ¿sí? Entonces es muy importante ver qué fosfolípidos están en el endosoma, la RAP presente y también el citoesqueleto, también para formar la copa fagocítica. No solamente la fagocitosis es importante, está involucrada la actina. Otro proceso que yo estudié durante mi doctorado fue la migración celular. La migración celular, digamos que una célula migra de un lugar a otro, puede ser clasificada en tres tipos. Una migración ameboide, se migra como una amiba. Una migración mesenquimal, que está, digamos, como un tipo espejo. Y una cosa que se me olvidó mencionar, una migración mesenquimal va a provocar que se formen estructuras que se llaman lamelipodios. Y una migración mesenquimal va a permitir que se formen esas estructuras, filipodios. Y también existe una migración colectiva, es decir, que existe una célula líder que va dirigiendo la migración de otras células. Esta generalmente tiene filipodios y lamelipodios. Una cosa que quiero remarcar, a pesar de que aquí dice en este esquema que los leucocitos tienen una migración ameboide, no es cierto. Existen células que pueden migrar de forma ameboide o de forma mesenquimal. Un ejemplo, los linfocitos B migran de forma ameboide y los linfocitos T de forma mesenquimal o de tipo espejo. No se sabe la razón de por qué tienen diferentes tipos de migración, porque muchas moléculas son compartidas. Lo que se sugiere es que existen otras sinasas, otras moléculas adaptadoras que pueden permitir esta migración, pero eso es desconocido. Se han hecho estudios haciendo diferentes mutaciones, las diferentes proteínas involucradas en la migración, sin embargo no se ha dado con la molécula clave, ¿sí? Entonces, no se sabe por qué una célula B se migra de forma ameboide, y en cambio una linfocito T de forma mesenquimal. Entonces, para la migración, habíamos dicho que es de estos tipos de migración, pero todas comparten una estructura, ¿no? La formación de protrusiones de membrana. Estas protrusiones de membrana están compuestas por actina y se forman lamelipodios y filipodios. Estos lamelipodios, si se fijan, son estructuras de actina filamentosas entrecruzadas, y que también podemos ver que vemos filipodios, que son estructuras de actina filamentosa en forma antiparalela. Una vez que se forma esta protrusión de membrana, ocurre una adhesión. Principalmente va a estar la adhesión en los lamelipodios,
y va a estar regulado por integrinas o diferentes sinases. Después ocurre la retracción y contracción, ¿no? Entonces la célula va siguiendo ese caminito de forma como una amiba, ¿no? Pero bueno, veamos más adelante qué son esas protusiones. Por ejemplo, son fibroblastos. Vemos cómo en color se puede ver la estructura de la actina filamentosa. Si ven en la periferia, se ve como una forma planar y la formación del lamelipodio. Y la formación del lamelipodio es muy importante porque incrementa el área de contacto. Por ejemplo, esta es una célula que está adherida y para adherirse ocupa la formación de esa estructura, ¿sí? Posteriormente tenemos los filipodios. Los filipodios son estructuras de actina filamentosa antiparalela y forman como esas estructuras llamadas pelos, ¿sí? Estos pelos, ¿para qué sirven? Para censar, ¿sí? Si tú ocupas, digamos, una célula migre, ocupa censar la quimiosina. ¿Y cómo va a censar la quimiosina? Pues a través de la formación de estos pelos que van, digamos, a incrementar la distancia del citoplasma de la célula y va a permitir que esas estructuras se esencien. ¿Por qué? Porque en estos pelos, en la punta de estos pelos, se van a encontrar los receptores de quimiosinas o los receptores que van a indicar que a la célula ahí se mueva, ¿sí? Como había mencionado al principio, es muy importante la formación de estos lamelipodios o filipodios, ya que va a permitir, digamos, que diferentes moléculas se anclen aquí, ¿sí? Pueden ser moléculas como integrinas o sinases de adhesión focal, que van a permitir la adhesión. Entonces, hemos visto que esos lamelipodios incrementan el área de la célula, pero en esa área de la célula se van a encontrar diferentes proteínas. Bueno, las proteínas importantes son las miosinas, pero también se van a encontrar diferentes proteínas como FAC, RAC, diferentes factores promotores de la nucleación de la actina, que van a permitir que se formen, digamos, se va a formar esa protusión, se va a adherir, la célula se va a contraer y retraer, e inmediatamente la célula tiene que formar de nuevamente estas estructuras. Entonces es muy importante que esas estructuras como WAS, CS42 se queden ahí y permitir esta formación. Esta formación de lamelipodios y folipodios es un evento dinámico que se lleva en milisegundos. Entonces, imagínense la cantidad de energía que ocupa una célula para migrar. Generalmente la migración en endotelio ocurre en 4 pasos, ¿no? La captura, que es a través de selectinas, el rolling, la adhesión, una adhesión fuerte, el spreading y la transmigración celular. Bueno, un trabajo de en el doctorado que yo realicé fue analizar la migración celular de diferentes estirpes celulares, en este caso van a ser neutrófilos, que migran en endotelio a través de una vénula. ¿Sí? Ese ratón se le inoculó en el cremaster, perdón, he compartido la pantalla. Ok. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el doctorado, vimos, digamos, la migración de los diferentes neutrófilos en las vénulas, ¿sí? En estas vénulas, digamos, el inoculó a ratón TNF-alfa en el cremaster. El cremaster es un tejido muy cercano a los testículos de ratón. Y vemos cómo estas células migran. Vemos, por ejemplo, esta célula, cómo va formando su protección de membrana y se va moviendo a través del endotelio, ¿sí? Vemos, por ejemplo, cómo va recorriendo todo el endotelio y como que, si ven, va como formando sus estructuras, que son muy importantes porque esas estructuras van a permitir que una célula transmigre. A mí me gusta mucho este video porque podemos ver, por ejemplo, cómo pueden formar estructuras así como pelitos. Y estos pelitos van a censar y ver a qué me voy a adherir y voy a transmigrar, ¿sí? Posteriormente, también analizamos la migración, para este caso de linfocitos B, en las vénulas del endotelio alto, ¿sí? Estas vénulas del endotelio alto es una estructura
diferente al endotelio de la sangre periférica, y que es muy importante porque aquí es donde se puede llevar a cabo la transmigración a los centros germinales y generar la formación de anticuerpos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver en este video, lo voy a adelantar un poco, esta célula, cómo está adherida, posteriormente se despega y se adhiere a otro endotelio alto, y vemos cómo va migrando, ¿no? Cómo va a formar sus estructuras, como en forma de amiba. Una cosa importante en este video es que quiero que las células B fueron marcadas con un colorante que se llama Hedge, ¿sí? Hedge es un colorante que marca DNA. Entonces vemos como en este vénulas, las diferentes estructuras venular, y se pueden clasificar, por ejemplo, vénula 4, vénula 3, vénula 2 y vénula 1. Digamos, la vénula 4 es la de menor calibre, la vénula 3 es así va disminuyendo su peso, se va aumentando el calibre de la vénula, perdón. Entonces, digamos que las células que están adhiriendo aquí, digamos, y que no van migrando, pueden ser que posteriormente transmigren y permiten la formación de, digamos, esas células B se conviertan en células plasmáticas, y las células plasmáticas generan anticuerpos o convierten en células B de memoria. En este caso, este nódulo linfático fue inoculado con CXL12. Si se inoculó CXL12, posteriormente se inocularon las células a través de un catéter en la arteria del corazón, y posteriormente a una hora se analizó este ganglio y podemos ver la cantidad de células B que migraron ese ganglio a través de la circulación, pero importantemente vemos cómo todavía existe funcionalidad de esa migración y cómo las células van migrando entre diferentes vénulas. Creo que aquí no tenemos, bueno, creo que en la parte inferior podemos observar cómo las células pueden transmigrar. Esos pequeños puntitos son células que transmigraron. Y esa transmigración está regulado por un mecanismo celular, digamos, de que la formación de protusiones, la adhesión y la contracción y retracción. Pero es muy importante conocer que no solamente, digamos, hay un receptor y hay una quimiosina y la célula va a migrar, sino que existe un paso previo a que se polarice ese receptor y que ocupa el citoesqueleto o los mecanismos celulares. También, digamos, es muy importante que los fosfolípidos de la membrana se polaricen en un perfil PIP3, porque en ese PIP3 se van a anclar las miosinas o dineínas que van a permitir la fuerza mecánica de la retracción y contracción. Y bueno, de nuevamente pongo el video porque vean, en la parte inferior, vemos cómo esa célula, en este punto, va formando una estructura. Esa estructura es muy importante porque ven el tiempo que tarda de cambiar de una estructura a otra. Y ese mecanismo es altamente conservado, pero no se conoce bien, digamos, qué otros estudios, ver qué otras moléculas están involucradas en la migración celular, ¿sí? Esos son los dos videos. Estos videos los producimos en el CIMBESTAB a través de un microscopio de microscopía intravital, que es un microscopio que nos permite ver el flujo, digamos, a nivel muy cercano a diferentes vénulas y cómo las células van migrando, ¿sí? Pero habíamos dicho que la migración puede generar en el sistema inmune la generación de anticuerpos. Digamos, tenemos una célula B, una célula T que presentó antígeno. Esta célula B va a estar activada y va a migrar a la zona oscura del centro germinal. Se llama zona oscura porque hay una alta proliferación y hay una alta condensación de cromatina, entonces se ve oscuro, ¿no? En esa zona oscura es muy importante que exista la quimiosina, que es la quimiosina maestra de la zona oscura, que es XL12. ¿Por qué? Porque la célula B activada incrementa la expresión de este receptor, CXR4, ¿sí? Ya que llega a la zona oscura a una alta proliferación
esa célula cambia su perfil de expresión del receptor y cambia a CXR5 y pasa a la zona blanca. En la zona blanca la quimiosina maestra es CXR3, ¿sí? Y esa célula B que pasó de zona oscura a zona blanca va a pasar por diferentes fases. Aquí lo simplifico mucho porque sí es un poco complicado, pero la zona blanca, la célula B en la zona blanca va a interaccionar con una célula que se llama célula dendrítica folicular. Es una célula dendrítica altamente especializada y no es, digamos, comparativa con otras células dendríticas. Esas células dendríticas van a permitir, digamos, foliculares, tienen un perfil específico de que solamente expresa CXR5. Entonces, ninguna otra célula del sistema inmune, digamos, solamente el linfocito B puede expresar CXR5 y la otra, la célula dendrítica folicular. Entonces, al expresar CXR5 en su superficie, la célula dendrítica folicular se dirige a la zona blanca. Después que esa interacción entre célula B, célula dendrítica folicular, la célula vuelve a migrar, se puede diferenciar en célula plasmática para generar anticuerpos, convertirse en célula B de memoria o hacer un reciclamiento para morirse o para volver a hacer el cambio de isotipo, ¿sí? Pero todo este mecanismo, si lo ven así a simple vista, está regulado por una migración, por un perfil de quimiosinas y la expresión de diferentes receptores, ¿sí? Entonces es muy importante los diferentes mecanismos celulares para esta migración celular. Pero otro fenómeno que es altamente importante para la migración, para la adhesión, para la fagocitosis, es el spreading celular, ¿sí? ¿Qué es el spreading celular? Bueno, la spreading celular es cuando, digamos, una célula está redonda, que todos lo hemos visto en el microscopio, que es una célula redonda, incrementa su área, ¿sí? Va a incrementar su área para encontrar antígenos, censar, digamos, adherirse, censar otras citocinas o quimiosinas. A mí, cuando estaba en la licenciatura, me dijeron, bueno, estas células, cuando mucha gente nos dice que hay células peludas, ¿no? Porque tienen esto es formación de pelos. Estos pelos, digamos, a mí me han dicho, es cuando hay células peludas es causante de alguna enfermedad. Pues no es cierto, ¿no? La formación de los spreading, digamos que esta formación de estos pelos, es necesario que la célula esté activada. ¿Qué significa que una célula esté activada? Que su maquinaria de proliferación, de síntesis de proteínas, se encuentre altamente activada, ¿no? Muchas fosforilaciones, mucha transcripción, mucha traducción, eso se llama activación. Y para que una célula, digamos, haga spreading, ocupa estar activada y se van a formar estos prolongación de membrana que se llaman pelos, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver una célula, un linfocito, y vemos en rojo que se tiñó, se utiliza una toxina que se llama faloidina. La faloidina es una toxina que se une a la actina filamentosa. Y vemos que con una célula se activa y forma esa estructura de pelos, ¿sí? Esta formación de pelos van a permitir que en su punta de estos pelos se localicen diferentes proteínas. Pueden ser receptores de quimiosina, el propio BCR, MHC, ¿sí? Pero ¿para qué sirve una célula realizar esta función? Spreading. Bueno, si se fijan en una célula redonda, el tamaño, el área de contacto, digamos, de una célula B para hacer interacción con un antígeno va a ser pequeño. Va a ser muy difícil que una célula B con BCR específico capture un antígeno específico. Entonces, un mecanismo celular es incrementar el área de contacto. Al incrementar el área de contacto con esas estructuras, hay mayor probabilidad de que el antígeno y el BCR se encuentren, ¿sí? También, bueno, es una temporalidad. Por ejemplo, aquí podemos ver la misma manera, como de 0 minutos a, digamos, 6 horas, perdón, 60 minutos, una célula pequeña va incrementando su área de contacto y formar esas estructuras. Esas estructuras principalmente las teñimos con, digamos, son altamente ricas en actina filamentosa y podemos ver que esas estructuras van a incrementar su área y va a ser más fácil capturar antígeno, fagocitar o permitir la migración o censar. También es importante en células B, por ejemplo, en este esquema, podemos ver que una célula B está en reposo, se activa
y incrementa su área de contacto. ¿A través de qué? Un arreglo del citoesqueleto. Este incremento de área es muy importante porque va a permitir que se encuentre un antígeno, posteriormente la célula B, una vez que ya encontró antígeno, se retraiga y permita la internalización del antígeno, o sea, se haga más chica la célula, ¿sí? Entonces va a necesitar menos energía porque ya capturó, digamos, a la partícula que le interesaba, ¿sí? Entonces, formación de ese spread es muy importante, porque en esas prolongaciones de membrana se va a localizar el BCR, el T19, MHC clase 2. Por ejemplo, podemos tener aquí en células dendríticas inmaduras o células dendríticas inmaduras, en estas prolongaciones de membrana, moléculas de clase 2 que van a presentar péptidos y también CD1 que pueden presentar lípidos, ¿no? Esas proteínas, por ejemplo, si las podemos observar, se localizan en esas prolongaciones. Entonces, la célula hace spreading porque es más fácil, digamos, en una célula pequeña, es muy difícil encontrar una célula T específica. En cambio, si incrementa su área de contacto en una forma de que rearregla su citoesqueleto e incrementa su área de contacto, es mayor la probabilidad de que se encuentre con una célula T específica y se lleve a cabo correctamente la presentación antigénica. Posteriormente la célula B se active, migre a los centros germinales, se diferencia célula plasmática y secreta anticuerpos, ¿no? Pero un primer paso es la formación de esta estructura, denominada spreading, o en un español se denominaría desparramamiento, o sea, la célula se desparrama, ¿sí? También es muy importante esta formación de spreading para que se incremente el área de contacto y sea más fácil la adhesión y la transmisión celular. En este caso, esta es una célula, un fibroblasto, que se adhirió a una caja, y vemos cómo se pueden localizar esas estructuras. Esas estructuras van a tener diferentes moléculas de adhesión. Pueden ser integrinas, selectinas, o moléculas como CD44, que permiten la adhesión con la matriz extracelular. Esto es muy importante porque, digamos, la adhesión va a permitir que una célula transmigre y lleva a cabo sus funciones necesarias. Otro mecanismo, como yo he mencionado, es la internalización del antígeno. En este caso tenemos la lisosima de huevo acoplada a GFP. ¿Sí? Vemos a los minutos 0 en una célula B que está tomada por una microscopía electrónica. Vemos una célula redonda, ¿sí? Entonces, cuando se quiere, digamos, internalizar la lisosima de huevo, pues hay muy poca señal. Posteriormente, la célula previamente se activó y forma esa estructura en forma de spreading, se desparrama. Y vemos en las flechas donde se localiza el BCR para capturar antígeno soluble, que en este caso es la lisosima. Entonces, una vez que hay esa interacción BCR con ese antígeno, la célula B va a permitir que se introduzca y posteriormente se va a retraer y contraer para internalizar el antígeno. Entonces, como vemos, el spread es un mecanismo celular para incrementar el área de contacto y hacer más fácil la antigénica o la presentación antigénica, y que no solamente nos quedemos en una célula es redonda. Sí, pero cuando se activa, ocupa otros mecanismos celulares para incrementar su área y que exista mayor probabilidad de que se introduzcan, de llevar a cabo las diferentes funciones. Generalmente cuando ustedes sacan sangre, leucocitos de sangre periférica, alrededor de un 40% de células están activadas. ¿Por qué? Porque no existe una persona totalmente sana, ¿no? Entonces, de esas células activadas, dependiendo de qué microscopio las observes, vas a encontrar estas formaciones de estructuras, ¿sí? O sea, no porque digan, es que una célula tiene pelos, este es síntoma de alguna enfermedad. No, sino que, por ejemplo, el tipo de microscopio se ha visto, por ejemplo, de cambiando el tipo de microscopio, a mayor resolución puedes ver esas estructuras, ¿sí? Entonces eso va a cambiar, porque esas estructuras son muy importantes para llevar a cabo todas las funciones, ¿sí? Obviamente todo el spreading está regulado por el citoesqueleto de actina principalmente. Bueno, como conclusiones generales, no las quise poner aquí. Es importante ver que los mecanismos celulares son muy importantes para entender las funciones
del sistema inmunitario, ¿sí? Porque se sabe, por ejemplo, deficiencias en una GTPasa que se llama DOC8 puede causar un síndrome que se llama hiper-IgM, o sea, tú secretas hiper-IgM y eso puede provocar una autoinmunidad porque vas a tener IgM no tan específica, ¿no? O de forma natural. También se ha visto, por ejemplo, deficiencias en factores promotores de nucleación, por ejemplo, WAS, que interviene con el complejo AR2-3 y AR2-3 permite la ramificación de los filamentos de actina. Deficiencias en WAS, por ejemplo, en humanos, provoca pues que no se generen anticuerpos de ningún tipo o solamente se generan anticuerpos IgM naturales. Pero en ratón no sucede lo mismo. El ratón deficiente de WAS o mutante de WAS no tiene una manifestación clínica, ¿sí? O manifestación clínica muy leve. ¿Por qué? Porque existen otras moléculas que pueden compensar la ausencia de WAS, ¿sí? En ratón se incrementa una proteína que se llama NWAS, que es proteína Wilcox-Aldrich neural, ¿sí? Entonces, conocer la biología celular o los mecanismos celulares nos puede indicar en qué punto de un proceso del sistema inmunológico puede estar, digamos, buscar, digamos, bloqueadores o puedes buscar compensadores de la deficiencia de una proteína. O en caso, cómo incrementar la función inmunológica de una célula, ¿sí? Entonces, como conclusión general, si no conoces los mecanismos celulares, es muy difícil que entiendas una función de una célula, ¿sí? La internalización, la fagocitosis, la migración, o cómo se puede capturar antígeno, o cómo se puede, digamos, presentar antígeno o secretar inmunoglobulinas. Bueno, solamente me queda agradecer al Laboratorio LAB Nayarit y a la Universidad Autónoma de Nayarit y el grupo de trabajo que nos conforma. Y pues muchas gracias. Sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. En vivo. Aquí, bueno, dice Milton, ¿cuáles son los factores que determinan que un nitrófilo produzca NETs de forma lítica o no lítica? E inmunológicamente, ¿cuál es más benéfica? Bueno, Milton, que una célula se vaya a un mecanismo lítico o no lítico depende del estímulo, pero digamos, lo que se sabe es que cuando hay una mayor cantidad de patógenos, se ocurre una netosis no lítica. ¿Por qué? Porque la netosis no lítica te va a dar dos mecanismos de defensa. Por ejemplo, cuando va a provocar que se forme esa cromatina descondensada, entonces para eliminar a través de gránulos citolíticos o azurófilos los diferentes patógenos, y también va a quedar la célula, el neutrófilo vivo para fagocitar. Entonces es como un doble mecanismo de eliminación de patógenos, pero también conlleva un riesgo, porque si tienes dos mecanismos de eliminación de patógenos, va a provocar una mayor secreción de citocinas, por ejemplo, en los gránulos azurófilos, o digamos cuando se forma la cromatina descondensada, pues va a provocar esa red, ¿sí? Entonces, al ver mucha formación de esa red, puede provocar una oclusión. Y como también va a fagocitar el neutrófilo en una forma no lítica, va a provocar que se liberen más citocinas, ya no de nuevo, sino ya preformadas, ¿sí? Entonces va a provocar una hiperinflamación, pero sí dependiendo del estímulo, pero tratando de eliminar con mayor rapidez un patógeno. Muy bien. Alexander Cruz pregunta, en caso de una enfermedad adquirida, ¿cómo se modifican los NETs? Ok. Bueno, los NETs es un mecanismo altamente conservado, ¿no? Tú cuando agarres una patología, no sé, una autoinmunidad o una enfermedad autoinmune, generalmente la formación de NET, dependiendo de qué tipo de enfermedad, ¿sí? Adquirida. Pero digamos una inmunodeficiencia primaria, una salmonelosis, por ejemplo, bueno, pero una inmunodeficiencia primaria, ¿no? O una inmunodeficiencia secundaria o infecciones bacterianas, no van a afectar tanto la formación de NET.
Lo que sí puede afectar la formación de NET en un mecanismo es cuando se tengan deficiencias, digamos, en proteínas como en GTPasas, ¿no? Por ejemplo, te mencionaba, cuando existe deficiencias en GTPasas, como ejemplo, DOC8, RAC, que son proteínas que permiten el intercambio GTP-GDP, ahí sí puede afectar la formación de NET porque va a haber una menor, desmembramiento de la actina en los primeros pasos va a ser más lenta, entonces la formación de NET se va a disminuir, ¿sí? O no va a ser tan efectiva. Pero todo es dependiendo, digamos, del estímulo con que se tenga, pues. O sea, como mencionaba, dependiendo de qué estímulo es la cantidad de microvesículas que se van a liberar. Y tiene que ser, digamos, eso es muy dependiente del estímulo, porque, digamos, no es lo mismo que una formación de NET cuando hay infecciones por hongos que una infección de una formación de NET mediada por salmonela o tal vez por una inmunodeficiencia. Eso siempre va a ser dependiente del estímulo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Pues, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me parece que no. Daniel, estos mecanismos moleculares bastante interesantes y a gran detalle de los cuales nos hablaste, ¿cómo se verían influenciados por mutaciones en los receptores tipo TOL? Bueno, principalmente ¿cómo se ven influenciados? Pues digamos en la señalización celular. ¿Por qué? Porque digamos que si tú tienes una deficiencia en el TLR4, ¿sí? Y va a afectar, digamos, su molécula que es CD14, la señalización va a provocar, digamos, que no se fagocite correctamente un patógeno, ¿sí? Pero todo eso es indicado por las diferentes sinasas que se van a ver afectadas, ¿no? Digamos, no se va a ver directamente de que no lo reconozca, sino la respuesta de señalización va a ser más débil, ¿sí? Pero también hay que recordar, por ejemplo, que existen diferentes mutaciones que pueden ser en tipo mosaico, o sea que en un estipe celular se presenta esa mutación y en otro estipe celular no. Entonces, es lo que se ha visto principalmente en los receptores tipo TOL, que las mutaciones, digamos en TLR4, puede estar dado en una estipe celular y en otra no, y esto puede provocar una variación en la señalización celular. Pero si hay mutaciones, por ejemplo, sí puede afectar que el mecanismo de señalización, la fagocitosis, la migración sea más lenta. Y entonces, por ejemplo, si hay un mayor riesgo de infección por sepsis o que tú no controles efectivamente infecciones virales. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta es momento. De lo contrario, bueno, los invitamos, con esto concluimos el día de hoy.